Pues hola, ¿cómo están? Qué alegría me da saludarlos y la verdad de todo pues estoy muy agradecida con Dios, estoy muy contenta porque pues hay nuevos integrantes dentro de la celulita y me da muchísimo gusto. Y aparte también estoy muy contenta porque el día de hoy pues vamos a compartir una historia misionera nueva que se llama Descubriendo con Dios. Pero ¿qué te parece si antes pues de comenzar esta maravillosa historia misionera hacemos una oración? Acuérdate que tenemos que inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos con respeto a Dios. Amado Padre, Dios bendito, cuántas veces te damos, Padre precioso y maravilloso, por este tiempo que hoy tú nos regalas para compartir pues esta preciosa historia misionera. Señor, te damos muchas gracias, Señor, también pues por todos los niños que están pendientes para escuchar y para mirar estas historias misioneras. Te pido por cada uno de ellos para que tú les des siempre un corazón alegre y dispuesto para escuchar estas historias. Te pido, Señor, que hoy tú seas mi guía, que me des gracia y sabiduría, Señor. Y pues, Padre precioso, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de mi Señor amado Jesucristo. Amén. Y pues bueno, como les decía, hoy empezamos pues una nueva historia. Pero antes de comenzar con la historia, ¿qué te parece si repasamos los versículos que hemos estado leyendo y que hemos estado memorizando? Pero bueno, antes de leerlos, quiero compartirte algo muy importante, sobre todo para los pequeños que son nuevos. Acuérdate que la Biblia se divide en dos partes, y una es el Antiguo Testamento y la otra parte es el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando nosotros te compartimos los versículos, te decimos en dónde se encuentra cada uno de estos versículos. Y pues vamos a repasar lo que es Juan 5:24, y rápidamente, si tienes tu Biblia a la mano o ya te memorizaste el versículo, pues vamos a leerlo. Y dice, y bueno, Juan se encuentra en el Nuevo Testamento y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahora vamos a buscar Joel. Joel se encuentra en el Antiguo Testamento y es Joel 2:13, y vamos a leerlo. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces acuérdense también que es bien importante el estar repasando los versículos, el memorizarlos, porque como muchas veces les hemos compartido en otras ocasiones, la importancia que tiene el memorizarse un versículo, porque el versículo lo puedes ocupar tú en cualquier momento de tu vida. A lo mejor estás pasando por una situación, a lo mejor anhelas algo, a lo mejor quieres orar por alguna persona, y en ese momento pues Dios puede poner en tu corazón pues ese versículo que tú ya te memorizaste. Y también si alguien de tu familia está pasando por alguna situación, o también anhele algo o necesiten algo, pues tú puedes compartirle uno de los versículos que tú ya te has memorizado, y eso va a alentar mucho su vida y también alienta mucho pues nuestras vidas. Entonces es bien importante pues sí que nos aprendamos todos los versículos. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta nueva historia, que es Descubriendo con Dios. Y esta historia relata de unos esposos llamados Moisés y Susana Carver. Ellos eran colorizadores alemanes y fueron a vivir a Missouri, Estados Unidos. Ahí fueron a vivir al pie de las montañas se llaman Ozark. Ellos
trabajaron durante mucho tiempo, trabajaron arduamente y tenían 65 hectáreas, en las cuales en esas hectáreas ellos pues iban a construir una casita, tenían que construir un lugar para sembrar, querían también criar caballos y criar también perros de caza. Y era un lugar muy grande, 65 áreas, pues hectáreas son muy grandes. Pero en ese entonces, estamos hablando de más o menos, esta historia relata del año 1936 y 1939 aproximadamente. En esa época era la guerra civil y en esas épocas acostumbraba la gente a comprar esclavos negros. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de que en aquellas épocas, pues sí, eso era, se llevaba mucho, no era muy triste, pero pues así era. Y Moisés Carver, pues aunque no estaba muy de acuerdo con esa situación porque no le agradaba tener como que esclavos, pues ellos decidieron pues comprar a una muchachita negra porque necesitaban a alguien que les ayudara. Entonces compró una muchachita negra de 13 años y vivió con ellos y esta muchachita llamada María pues le hacía compañía a su esposa. Y aparte pues les ayudaba muchísimo en todo lo que ellos estaban haciendo, pero María se volvió como de la familia. Y cuando María creció, conoció a un muchacho que trabajaba también cerca de donde ellos vivían, y un día pues ella se casó y tuvo 2 hijos. Pero ¿qué creen que pasó? Que después de un tiempo el esposo de María pues murió en uno de los trabajos que él realizaba, pues murió. Entonces pues obviamente se quedó María con sus 2 pequeños, uno llamado Santiago y otro Jorge. Y pues bueno, en ese entonces pues era, como te repito, era el tiempo de la guerra civil y habían unos hombres llamados los jinetes nocturnos. Estos hombres eran muy malvados y lo que hacían pues se dedicaban a meterse a las casas y robar a los esclavos para que ellos fueran y los vendieran en otros estados. Entonces en el momento, esa noche que ellos llegaron al lugar donde ellos vivían, donde la familia Carver vivía, con María y con sus hijos, esa noche le gritó Susana Carver a María: María, María, corre, escóndete, porque llegaron los jinetes nocturnos. Entonces ellos habían construido una cueva, entonces ellos se fueron a refugiar a esa cueva, pero ¿qué creen que pasó? Que María tenía curiosidad y se asomó por la ventana. Para ver cómo eran pues estos jinetes nocturnos, pues de los cuales tanto les habían hablado. Y eran personas pues que llevaban, personas con aspecto muy sucio, muy feos, y llevaban unas bolsas cubiertas, cubriendo su cara. Entonces ellos rodearon la casa y pues vieron a María y fueron por ella y la agarraron, ¿no? Se la robaron, pero María les gritaba y les decía a ellos que por favor que les permitiera que también se llevaran a su bebé, porque el bebé Jorge pues estaba pues muy enfermo y tenía tosferina. Entonces uno de los jinetes pues dijo: bueno, pues igual y también podamos venderlo. Entonces también se lo llevaron y amarraron a María en un caballo y se los llevaron. Entonces pues el bebé pues iba llorando porque pues iba muy enfermo, ¿no? Y a la mañana siguiente, ya cuando pasó pues toda esta situación, a la mañana siguiente Moisés Carver lo que hizo pues fue a su establo y agarró al caballo, a uno de sus caballos, el mejor caballo que él tenía, y lo agarró. Él era un caballo que corría muchísimo, era el mejor, era el más fino, y era un caballo pues de carreras, ¿no? En ese entonces, bueno, era un caballo llamado Pacer. En ese entonces este caballo tendría un valor de $300. En la actualidad este caballo valdría aproximadamente más
de $3,000. Y bueno, Moisés Carver ensilló otro caballo y llegó, se fue al pueblo y se encontró con un señor llamado Juan Bentley. Este Juan Bentley, en algún tiempo pasado, también se dedicó a ser un jinete nocturno. Entonces Moisés le dijo a él, le platicó lo que había pasado, que se habían llevado a María y al pequeño Jorge, y le dijo que si él recuperaba a María y al pequeño Jorge, le regalaría 16 hectáreas de bosque, y era un bosque hermoso en donde ellos vivían, ¿no? Y aparte le iba a dar pues el caballo, el mejor caballo y más fino que él tenía, ¿no? Entonces en ese momento pues Juan Bentley aceptó y empezó la búsqueda de María y de Jorge. Y bueno, en esa Navidad pues fue una época muy difícil para Moisés y para Susana Carver, porque pues esa Navidad no pasaron con María y con Jorge, nada más estaban ellos tres, que era los Carver y Santiago, el pequeño Santiago. Entonces ellos estaban muy tristes, pero ¿qué crees? Algo muy padre, que siempre Moisés Carver siempre le agradecía a Dios, porque pues aún tenían con ellos a Santiago, y aparte ellos pues querían muchísimo a Santiago y lo llegaron a querer pues como un hijo, porque acuérdate que, o sea, ellos no tenían familia, ellos eran solos, ellos nunca tuvieron hijos, ¿no? Y siempre daban las gracias, y bueno, 6 días después de la Navidad, ¿qué creen que pasó? Alguien tocó a su puerta y cuando abrieron pues era Juan Bentley y les entregó un pequeño bulto sucio en el cual pues era pues el bebé Jorge. Entonces pues ellos estaban muy contentos, ¿no? Pero Juan Bentley pues le dijo a Moisés Carver que lamentablemente no había podido encontrar a María, que solamente había encontrado al pequeño Jorge, ¿no? Entonces aquí es donde él se lo entrega, pero antes de que se lo entregara, le dijo Bentley a Moisés, dice, pues ya no me voy a ganar esas 16 hectáreas que me habías prometido, porque no te traje a María. Dice, pero lo que podemos hacer aquí, y dice, podemos hacer un intercambio. ¿Qué te parece si yo te entrego al pequeño Jorge y tú me das tu caballo? Entonces pues Moisés Carver estuvo de acuerdo con lo que Juan Bentley le propuso, ¿no? Entonces pues bueno, Jorge, el pequeño Jorge, pues fue comprado, fue redimido con un caballo, porque al principio pertenecía a los Carver, pero después de que se lo llevaron pues ya no pertenecía a ellos. Pero bueno, aquí finalmente Moisés Carver aceptó, le dio el caballo, y aparte pues Moisés Carver amaba muchísimo a María y a sus 2 hijos, ¿no? Entonces pues bueno, tuvo que aceptar pues ese intercambio, no tuvo que redimir, aunque el precio que tuviera que pagar fuera muy elevado. Y yo quiero compartirte en esta parte de la historia, hace muchísimos años, cuando pues Dios miró a la tierra y vio que la gente que Él había creado, pues escogía más el desobedecer, y eran esclavos del pecado, porque pues estaban perdidos, ¿no? Así como tú y yo estábamos perdidos en algún tiempo, estábamos lejos de Dios, estábamos haciendo cosas equivocadas, estábamos cometiendo pecados. Y acuérdate que el pecado es todo lo que decimos, pensamos y hacemos. El pecado es la mentira, el engaño, el odio y sobre todo pues el no creer en Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces los pecados nos separan de Dios.
Y acuérdate que tenemos un Dios que nos ama muchísimo, tenemos un Dios que es perfecto. Pero hubo una cosa padrísima que Dios hizo y que tú ya lo sabes. Y pues lo que hizo Dios para liberarnos y para redimirnos, pues es que envió a su propio Hijo para pagar por nosotros, para morir en esa cruz, y que con su sangre preciosa que Jesús derramó en esa cruz, pues nuestros pecados fueran lavados. Y entonces con su sangre preciosa pues nos redimió del pecado, ¿no? Y el precio que Él pagó obviamente fue muchísimo mayor que el precio que tuvo que hacer Moisés Carver por Jorge. O sea, el precio que Jesús pagó en esa cruz fue mucho mayor, ¿no? Entonces, pero bueno, con su sangre preciosa de Jesús pues fuimos redimidos del pecado, ¿no? Y pues qué increíble, ¿no? Qué padre. La verdad hay que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, y sobre todo cuánto nos ama Dios. Y bueno, pues continuamos con la historia. Jorge pues era demasiado pequeño para saber pues todo lo que había pasado con este caballo, ¿no? O sea, lo que habían hecho de ese intercambio, de esa para redimirlo, ¿no? Y que Moisés Carver pues pagó por Jorge aquel día, ¿no? Y bueno, pues él no lo sabía, él no lo entendía. Y pues cuando Jorge empezó a crecer, pues él empezó a llamar a Moisés Carver y a Susana Carver pues tíos, ¿no? Ellos les decían todo el tiempo que eran sus tíos y lo amaban como si fuera su propio hijo. Entonces, cuando Jorge empezó a crecer, pues él empezó a tener muchos secretos, y uno de ellos era que Jorge tenía un jardín secreto. En medio del bosque, él hizo un jardín secreto, y bien padre, porque él cuidaba a todas las plantas que estaban enfermas, tenía muchísimo interés por las plantas y por cuidarlas, ¿no? Entonces los vecinos de ahí le decían el pequeño doctor de las plantas. Y bueno, hasta los vecinos le pedían consejos pues de cómo podía, de cómo le hacía para cuidar a las plantas, ¿no? Y aparte pues sabía muchísimas cosas, él ya había aprendido muchísimas cosas, él sabía hasta preparar un té con una corteza de azafrás, y bueno, también sabía cocinar y coser. Y un día él escuchó que un pastor decía que Dios amaba a todos, ¿no? Y sobre todo, o sea, amaba muchísimo a los niños. Aunque Jorge ya había escuchado anteriormente poco de Jesús, pues él como que le llamó muchísimo la atención, ¿no? Y pues él se dio cuenta y empezó a comprender que Dios había mandado a Jesús para morir por nosotros, y cuánto Dios nos amaba. Entonces, en ese momento, pues Jorge le dieron muchísimas ganas de llorar cuando escuchó pues todo esto que estaban compartiendo, ¿no? Y pues ese día fue el día en que Jorge pues decidió arrepentirse de todos sus pecados, y le dio gracias a Dios por amarlo tanto, ¿no? Y por haber enviado a Jesús a morir por él. Jorge permitió que Jesús fuera su Señor y Salvador. Entonces lo dejó entrar a su vida. Una de las cosas más importantes que aprendió Jorge de Dios fue que Él contesta todas nuestras oraciones. Yo no sé si alguna vez, bueno, yo sé que sí, muchos de ustedes lo han hecho, lo hemos hecho, hemos orado muchísimas veces a Dios, y Dios siempre responde. Pero recuerda que Dios tiene un tiempo preciso para darnos respuesta a cada oración y conforme a su voluntad. Entonces ese día Jorge pues ya sabía que Dios contestaba pues todas las oraciones, ¿no? Hasta las más pequeñas. Y pues Jorge lo que necesitaba en ese momento era una navaja de bolsillo. Entonces no tenía el dinero para comprar esa navaja que necesitaba. Y esa noche Jorge oró y le pidió a Dios pues por esa navaja, ¿no? Y esa noche soñó Jorge que él iba caminando por un maizal, y en ese maizal se encontró con una sandía
partida a la mitad. Una de ellas ya le habían sacado toda la pulpa de la sandía, pero en la otra había una navaja. Entonces, ese fue el sueño que él tuvo, ¿no? A la mañana siguiente, antes de que desayunara, pues él fue corriendo al maizal. ¿Y qué creen que encontró? Encontró la sandía y encontró también la navaja que él tanto necesitaba y por la cual él oró a Dios para que él se la diera, ¿no? Y entonces él sabía que Dios lo amaba suficientemente pues para escuchar cada una de sus oraciones. Y esa experiencia que él tuvo, con lo de la navaja, pues eso le ayudó pues más a confiar en Dios. Y también obviamente para cosas mayores, ¿no? Porque se empezó a dar cuenta que así desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, pues Dios siempre responde, ¿no? Y tú también lo puedes hacer, tú también puedes depender de Dios, tú también puedes empezar a confiar de Dios, porque Dios es fiel, o sea, Dios nos ama. Y en Tesalonicenses 5:24 nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces Dios va a hacer todo lo que tú anheles en tu vida. Y bueno, pues Jorge pues siempre hacía muchísimas preguntas y él siempre se preguntaba acerca de las flores, de las plantas, de la puesta del sol, de todo lo que había a su alrededor, de todo lo que era la naturaleza. Y siempre se hacía preguntas. Y en ese invierno pues él tuvo que viajar a Kansas en carreta. En ese entonces se utilizaban las carretas porque tenía que ir a la escuela, pero pues obviamente él pues no tenía dinero y sabía que aunque estuviera solo pues Dios tendría todo el cuidado de él en su vida, aunque estuviera solo y sin dinero. Y él siempre que caminaba por las calles pues siempre oraba y siempre le pedía pues muchas cosas a Dios, ¿no? Entonces en ese momento que él caminaba por las calles, vio un letrero en una ventana que decía se solicita sirvienta. Entonces él llamó a la puerta y salió una señora grande con una mirada severa y abrió la puerta y dijo, yo no busco una muchachita, yo quiero una muchacha grande y fuerte para que sea mi sirvienta, ¿no? Y le dijo la señora Peiner, se llama la señora Peiner, le dijo, Pein, le dijo, ¿acaso sabes cocinar? Entonces pues Jorge le compartió pues que él sabía cocinar, que él sabía lavar, que él sabía planchar, que él sabía, o sea, hasta coser y barrer, ¿no? Entonces en ese momento la señora Pein pues lo interrumpió y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Esta noche tengo que salir y aún no he preparado la cena para mi esposo y mi esposo pues es muy exigente para la comida, pero si tú lo puedes complacer y puedes cocinar, tal vez te puedas quedar con el empleo. Y entonces aquí en esta lámina pues vemos a Jorge que ya estaba pues cocinando ese día, ¿no? Ya estaba ahí en la cocina de la señora Payne. Y pues bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra historia misionera el día de hoy. Esta parte que me tocó compartirles a ustedes, todavía falta otra parte más, espero que la estén disfrutando. Y acuérdense que es bien importante que pongan atención a todas nuestras historias, tanto bíblicas como misioneras, porque tenemos nuestra reunión de Zoom en la cual pues hacemos preguntas, compartimos acerca pues de todas las historias y pues pongan atención a todo lo que les compartimos, ¿sale? ¿Y qué les parece si terminamos dándole gracias a Dios? Terminamos con una oración. Vamos a orar. Amado Padre, Dios bendito, nuevamente te damos muchísimas gracias, Padre precioso, por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener para compartir esta preciosa historia misionera. Te pedimos, Dios, que tú sigas pues tocando nuestros corazones, Dios, para tener corazones alegres y dispuestos para estar siempre aquí en tu presencia, Señor, que tú nos hables siempre a través de estas historias. Y pues Dios, bendícenos grandemente, bendice a todos los niños de la celulita, gracias por todos los nuevos integrantes, Señor, te pedimos que
también pues tú sigas pues trayendo más niños a nuestra celulita, Padre Precioso, porque es de gran importancia pues de que podamos compartir con los niños acerca de toda tu palabra y de todas las cosas preciosas y maravillosas que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos todo eso y te lo agradecemos en el precioso nombre de mi Señor amado Jesucristo. Amén. Y bueno, pues nos vemos en la próxima cita y que Dios los bendiga muchísimo. Los quiero mucho, ya los extraño. Nos vemos.